se pone acá diferencial, porque en vez de derivada usamos el diferencial. Si yo integro ambos miembros, el diferencial y la integral son de operaciones contrarias, por lo tanto, cuando yo tengo acá u por b, el diferencial de u por b, me queda, y yo hago la integral, me queda u por b. Esto es igual a la integral de u por diferencial de b más la integral de b por diferencial de u. Epa. Yo voy a despejar la integral de u por diferencial de b. Si yo despejo la integral de u por diferencial de b, me va a quedar de esta manera. A ver, vamos a ponerlo más grande. Ahí está. Integral de u por diferencial de b es igual a u por b, porque pase al otro miembro, término, menos la integral de b por diferencial de u. Esta es la formulita de integral por parte y esta es la que aparece en tabla. Si ustedes la buscan en la tabla de integrales, está esta fórmula. ¿Cuál es la condición para poder integrar esto cuando tenemos un producto de funciones? Y a una de las funciones hacer la u y a la otra de las funciones hacer la diferencial de b. De tal manera que como yo necesito todos estos elementos del otro miembro, yo voy a necesitar a una, fíjense, si yo a uno lo llame u, a una función la llame a u, voy a necesitar hacer el diferencial de u para poderla reemplazar en la fórmula. Y si a otra la llame diferencial de b, la voy a tener que integrar para poder encontrar b, que también está en la fórmula. Si no entienden, por favor, avísenme, podemos cortar en cualquier momento y volverlo a explicar. Fíjense, acá hay ejemplos. Ahí está el ejemplo. Tengo integral de x por seno de x diferencial de x. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a llamar a una función u y a la otra función diferencial de b. A la función u, a x la llame u. U igual a x, ahí está. Y a seno de x diferencial de x la llamo diferencial de b. De tal manera que yo lo que quiero hacer es encontrar los otros términos. Por lo tanto, a u, como tengo u, voy a necesitar el diferencial de u. Si hago el diferencial de u, ¿qué es el diferencial de u? Es la derivada de la función por el diferencial. La derivada de x es 1 por el diferencial de x. Acá lo tengo acá abajo. Está cruzado esto. Diferencial de u igual al diferencial de x. Y diferencial de b habíamos dicho que era seno de x diferencial de x. Integro. A ver, esperen, que me llaman otro profesor, ¿Me explican un segundito? Sí. Hola. Bien. Estoy dando clase, pero bueno. No, no lo di, no di límite directamente. Sí, o darle dominio imagen, explicar lo que es fácil. Eso. ¿Ah? Bueno. Bueno. Esto. Chao. Disculpen, chicos, es justo el otro profesor de práctico de análisis 1. Entonces, yo tengo diferencial de b igual a seno de x diferencial de x. Como yo necesito b, yo lo que voy a hacer es integrar. Si yo integro el diferencial de b, como voy a encontrar, me va a quedar b. La integral del seno de x es el coseno de x. Más la constante, pero la constante no la pongo porque cuando la voy a poner al último. Acá lo que voy a hacer es reemplazar.
Entonces voy a reemplazar la formulita, fíjense. La fórmula era la integral de u por diferencial de b, era u por b, menos la integral de b por diferencial de u. Entonces voy a tener la integral de x seno de x diferencial de x, que la integral dada, va a ser igual a u por b, pero u vale x, acá lo puse a x, por b, y b vale menos el coseno de x. Entonces acá pusimos el menos adelante por coseno de x, más la integral de b, pero la integral de b es menos coseno de x. ¿Eh? Bien, yo tenía creo que un signito menos, ¿no? Tengo el signo menos de la fórmula, con el menos que yo tengo ahora, se me hace más, ¿eh? La integral del coseno de x por diferencial de u, y diferencial de u es diferencial de x, diferencial de x. Esta integral que tengo acá, integral del coseno de x diferencial de x, esta está directamente en tabla. En cambio, x por seno de x no la tenía en tabla. Entonces yo ya la puedo integrar. Entonces esto va a ser igual a lo que ya tenía resuelto, menos x por coseno de x, más la integral del coseno de x. Pues la integral del coseno de x es el seno de x más la constante. Y esta es la formulita de la integral de x por seno de x. No sé si lo han entendido, si no volvemos a repetir lo que yo hice de ejemplo. Profe, por favor, ¿podría repetir? Sí, sí, sí. Yo lo que tengo que usar es la fórmula esta que tengo, que salió de la deducción de u por b, de derivada, que va a ser la integral de u por diferencial de b igual a u por b menos la integral de b por diferencial de u. Esta fórmula está en la tabla de integrales y dice integrales por par. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? A una de las funciones la voy a tener que llamar u, y a la otra función la voy a tener que llamar diferencial de b. De tal manera que yo pueda sacar todos los otros términos que yo tengo del otro lado de la igualdad. Como yo tengo u, cuando uno lo llame u, voy a necesitar hacer el diferencial de u. O sea que es la derivada por el diferencial de la función, para poder sacar el diferencial de u. Y cuando yo tenga el diferencial de b, a la otra función la llame diferencial de b, yo voy a tener que hacer la integral para poder sacar b del otro lado de la igualdad y poder reemplazar en la fórmula. De tal manera que cuando yo reemplace la fórmula, me va a quedar una integral más fácil de resolverla y que sí está en tabla. Entonces fíjense el ejemplo. Integral de x por seno de x diferencial de x es igual a una la voy a llamar u y a la otra la voy a llamar diferencial de b. Entonces, si a x lo llamo u, u igual a x, acá lo puse, a la otra la voy a llamar, o sea que al seno de x diferencial de x la voy a llamar diferencial de b. Diferencial de b seno de x, está al lado. Entonces, al u, ¿qué hago? Le hago el diferencial de u para sacar el diferencial de x. El diferencial de u es la derivada de x por el diferencial, o sea, la función. O sea, el diferencial de u es la derivada de x, que es u por el diferencial de x. Por eso me queda diferencial de u igual a diferencial de x. Y cuando yo tengo diferencial de b, hago la integral, como eran signos contrarios, me va a quedar b. Y la integral del seno de x diferencial de b de x es menos coseno de x. No le pongo la constante porque la constante la puedo poner al último cuando reemplace la fórmula de integrales por par. Entonces dice que la integral de x por seno de x diferencial de x, que es la ecuación dada, o la integral dada, voy a tener igual. Reemplazo la fórmula era u por b, voy a hacer u por b. U, que es x, acá le pusieron x,
por b, y b es menos coseno de x. ¿Qué dice? El signo menos lo puse adelante para que no sea una resta, porque esto es un producto. Entonces voy a tener menos x por el coseno de x. Menos x por el coseno de x. ¿Cómo sigue la fórmula? Menos la integral de b por diferencial de u. Me voy a la formulita, menos, sería acá un menos, la integral de b, pero b vale menos coseno. Entonces el menos que yo tenía de la fórmula, con este menos se me hizo más. Por eso aparece el signo más. La integral entonces del coseno de x por el diferencial de u, pero el diferencial de u es diferencial de x. Acá está. Esta integral que está acá, hay parte de la integral que ya está resuelta, que es el u por b. Pero acá tengo otra integral que hay que resolverla. Entonces fíjense, yo voy a tener menos x por coseno de x, que ya está resuelta, por eso está del otro lado, sí, de la igualdad, más la integral del coseno de x. Pero la integral del coseno de x es seno de x. ¿Y qué es lo que pongo acá? Pues como es una integral por indefinida, va la constante. Por eso dice más seno de x más la constante. Y ahí tengo la integral por parte resuelta. Siempre acuérdense que voy a tener mínimo dos términos más la constante. Porque ahí en los exámenes que aparece ponen un solo término y no, acuérdense, hay una suma algebraica, ¿ve? Acá aparece el menos en la fórmula, por lo tanto tiene que haber por lo menos dos términos más la constante. Profe, ¿nos apoyamos siempre en la tabla? Siempre o sea, la vamos a poder tener, o sea, usted nos autoriza que podamos tener la tabla, digamos, en el examen, o ayudarnos, Sí. digamos, con la tabla, ¿sí? Bien. Sí, nosotros le permitimos tener la tabla en los exámenes, sí, sí. Sí, porque no tiene sentido estudiarse en memoria la tabla de integral o la tabla de derivada. No, no, no. Dejamos tener la tabla de derivada. Solo que hay que decirle al docente, decirle al jefe de trabajo práctico, decirle, mire, yo voy a tener la tabla de derivada o integral, y se le permite, porque nosotros ya hemos hablado con los jefes de trabajo práctico y siempre hemos dejado tener la tabla. Bien, profe. No tiene sentido estudiarse de memoria la tabla. Lo que pasa es que por ahí se enojan los JF, generalmente el ingeniero césped, porque siempre damos generalmente los mismos ejercicios. Entonces, como damos los mismos ejercicios, siempre son dos o tres fórmulas que hay que acordar tantas veces hacerlas, ya se lo tienen que acordar. Pero bueno, igual dejamos tener la tabla. Hay que decirle al docente, voy a tener la tabla. Y como esto es por internet, hay que decirle para que no vea que tienen más papeles que la tabla, que no es otro papel que tienen. Bueno, no sé si han entendido la integral por parte, o sea, es reemplazar en la ecuación, que esta sí está en la tabla, esta formulita, la integral por parte, y reemplazarla a la integral, y una vez que reemplaza ustedes hacen la última integral que les queda. No sé si lo han entendido al ejemplo. ¿Han entendido? Se entiende, se entiende. ¿Sí? Bueno, fíjense, ya es un poquito más difícil, el ejemplo 3. Yo voy a tener x cuadrado, integral de x cuadrado por e a la x por diferencial de x. ¿Por qué un poquito más difícil que la anterior? Porque cuando yo tome u, que es x al cuadrado, y diferencial de b, que es el x por diferencial de x, yo fíjense, cuando yo resolví en el ejercicio anterior, me tiene que quedar una integral, me tiene que quedar una integral que esté en tabla, En este caso, cuando yo hago el diferencial de u, acá está, el diferencial de u había dicho, es
vamos a ver qué es lo que pasa, cómo queda la integral esa. Yo hago el diferencial de u, es la derivada de x al cuadrado por el diferencial. La derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Ah? Acá le falta el diferencial de x. ¿Ah? Acá le falta el diferencial de x. No me fijé, lo saqué de un apunte. Y 6f y acá le falta el diferencial de x. Y la integral del diferencial de b, que era ex por diferencial de x, la integral de e a la x es e a la x. Acá está bien. Cuando yo reemplazo en la formulita, yo tengo que reemplazar esta formulita, acuérdense, u por b menos la integral de b por diferencial de b. Cuando yo reemplazo en la fórmula, yo voy a tener u por b, u es x al cuadrado, b es e a la x. Entonces yo tengo x cuadrado por e a la x. Menos, este menos aparece de la fórmula, acuérdense, ese menos aparece de la fórmula. Cuando yo, entonces, la integral de b, ¿dónde está? Acá está, e a la x, por el diferencial de u, ¿eh? B por el diferencial de u. Entonces, cuando yo reemplazo b, que es e a la x, por el diferencial de u, acá que que es 2x por diferencial de x. Acá lo que hicieron, como el 2 es una constante, yo la puedo sacar fuera de la integral. No sé si se dan cuenta acá lo que pasó. Cuando yo reemplazo el diferencial de u, es e a la x por el diferencial de x. ¿Se acuerdan que le dije que acá en el diferencial de u le falta el diferencial de x? Yo reemplazo, me va a quedar 2 veces x por el diferencial de x. Este 2, en vez de dejarlo dentro de la integral, lo sacaron fuera de la integral. ¿Por qué? Porque las constantes yo las puedo sacar fuera de la integral. ¿Entienden lo que pasó acá? Sí, profe. Sí, profe. Y ahí le queda una expresión que la tiene que volver a Claro, y aplicar. acá esta x por e a la x no la tengo en tabla, porque otra vez va a ser un producto de dos funciones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que volver a hacer dentro de la integral por parte esta, tengo que volver a integrar por parte esta otra integral. ¿Sí? Entonces, fíjense, y de la misma manera que lo que yo tomé, fíjense, u igual, ahora lo llamo a u, yo había llamado a u x al cuadrado, ahora a u lo voy a llamar x. Al diferencial de b lo había llamado e a la x por diferencial de x, y bueno, acá vuelvo a tomar lo mismo, diferencial de b, e a la x por diferencial de x. Otra vez, u es igual a la derivada de x por el diferencial de x, la derivada de x1 por el diferencial de x, y la integral del diferencial de b es b, por supuesto la integral de e a la x va a ser e a la x. ¿Suelta esto? Sí, ahí está. Entonces fíjense, lo que no tengo acá, bueno, acá lo han hecho todos juntos. Yo no me di cuenta que para poder hacerla por separado. Bueno, acá van a tener que hacer la integral esta la van a tener que resolver de la misma manera, usando esto, u por b menos la integral de b por diferencial de u, para poder llegar después acá lo que han hecho es directamente este es el mismo, sí, ¿no? Sí. No, sí lo no, lo han hecho, acá está. Fíjense, x por e a la x diferencial de x, que acá está esta integral, x por e a la x diferencial de x, la saco aparte. Otra vez hace u por b, u que era x, y el diferencial de b que era e a la x.
u que era x por e a la x, menos, esta viene de la formulita, menos la integral de b, que es e a la x, por diferencial de u, que es diferencial de x. Ahí lo pone. Esta, como ya es una sola función, ya está en tabla y puedo resolverla. Entonces, fíjense, me quedó x por e a la x menos la integral de e a la x, e a la x, más la constante. Y está resuelta esta integral. Ojo, no está resuelta la integral que hemos dado. Porque está resuelta la integral esta que está dentro de la integral dada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Y hay que reemplazarla en esta ecuación que yo tengo acá, en la primera. Entonces, fíjense, esta ecuación que le habíamos dado, x al cuadrado e a la x diferencial de x, yo tenía igual a x al cuadrado e a la x. Me voy de vuelta para acá y acá lo tengo. X cuadrado por e a la x. Menos dos veces, acá ahora pasa el 2 acá, por la integral, la última integral, ya que ya está resuelta, que era esta, x al cuadrado por e a la x menos e a la x más la constante. Que acá la pongo, x por e a la x menos e a la x más la constante. La constante siempre la dejo solita porque es una constante, así que no hay problema. 2 por una constante se va a hacer otra constante siempre, así que y no sé cuánto vale la constante aparte. Esto es para integrales indefinidas siempre, aparece la constante. Y fíjense, lo único que hago es multiplicar el 2, porque yo tengo un producto de función, una suma de funciones. Y vuelvo a tener x cuadrado por e a la x cuadrado por e a la x. El 2 lo multiplico por el primer término y va a quedar 2x por e a la x. Menos por menos se me hace más. Y 2 veces e a la x. 2 veces e a la x más la constante. Bueno, ahí lo hizo de otra manera, lo agrupo de otra manera. No, Pero profe, ahí lo que hizo, perdóneme, ahí hizo distributiva primero y después sacó factor común, me parece. exactamente, hizo distributiva y después saca factor común, es otra forma de hacerlo. O sea, pero la pueden dejar como estaba antes, no hay problema. Si la dejan así, está bien resuelta, y si la dejan sacando factor común, también está bien. ¿eh? No hay problema de dejarla de una forma o de otra forma. Profe, Bueno, sí. yo tengo una duda para las integrales definidas. Eh, el diferencial, ¿qué interpretación geométrica le podríamos dar? Yo tengo entendido, por lo que estamos viendo física 2 nosotros, ¿ve? Y cuando nos dicen del diferencial, dicen que tomemos como un segmento o elemento infinitesimal. Claro, por ahí el diferencial, yo no lo tengo acá. ¿Se acuerdan cuando yo tenía la curva de una función y yo sacaba el delta x y me iba hasta la curva para sacar el delta y, digamos? El diferencial es cuando yo trazo la tangente en el punto, entonces el diferencial es desde el punto hasta la tangente en el punto. No sé si se ubican. No lo puedo hacer porque no sé cómo manejar yo la tablet, los gráficos por la computadora, si no está hecho. Si yo, a ver, no tengo ninguna. No sé si puedo usar ahí para marcar. No, lo que pasa es que yo no lo sé hacer, por eso sí se puede, pero yo no lo sé hacer. Sí. No tengo ninguna curvita. A ver, yo tengo el límite, a ver, espera, en el límite está, a ver, pero voy a salir de acá y voy a poner el límite, a ver. Espera.
Fíjense, acá tengo límites. ¿Se acuerdan? Si yo estudiaba un punto, este es límite, pero supongamos cuando yo estudiaba derivada, yo trazaba desde este punto este se llamaba A y este otro punto llamemos B, yo tenía lo que llamábamos delta I, ¿se acuerdan? Pues si yo trazo tangente acá en el punto A, desde ese punto hasta donde se me traza la tangente, es lo que llamo el diferencial. Eso es la diferencia entre el diferencial y el delta. No sé si tengo derivada yo por ahí. A ver. No sé si tengo derivada de una variable. Ah, creo que tengo derivada. A ver si encuentro derivada. Porque no lo van a poder. A ver. Vamos a ver si encuentro derivada. Ah. Derivada. No lo tengo acá. Derivada. Ahí vamos a ver si tengo. Para que ustedes vean lo que es el diferencial. Acá lo están viendo ustedes a la pantalla. No, profe, no se ve nada. A ver. A ver si. ¿Ahora se ve? Sí, Sí, ahí ¿Se se ahora ve está ahora? viendo. Bueno, fíjense, acá yo tengo, acá tengo el punto B y el punto C. Acá no está diferencial, pero bueno, el punto B y el punto C. Y sí, parece que dice sí. Y el punto C. Desde B hasta C es lo que yo tenía, el delta I, es lo que acá se pusieron delta f de x, pusieron. Pero si yo trazo la tangente por B, trazo la tangente por B, la tangente por B acá no está trazada, pero me va a dar un punto, lo va a cortar a esta vertical, la va a cortar en un punto más bajo. Ese punto, desde el punto hasta donde corta la tangente por el punto dado, es lo que llamo diferencial. Ese es el concepto de diferencial. El concepto teórico de diferencial. No lo tengo a diferencial, por eso tengo derivada nada más. Justo porque estáis dando justamente claro, sería justamente como, Cuando como, yo trazo la tangente, desde el punto B al punto C, si yo trazo acá la horizontal por el punto B, ¿se acuerdan que yo desde el punto C hasta este punto que lo llama D, era el delta I? ¿Se acuerdan? Que acá lo llama delta F de X. Lo llamábamos delta I, ¿se acuerdan? En análisis 1, la primera llave que tiene acá. ¿Lo ven? sí, sí, Bueno, ese era delta I.
Pero si yo trazo la tangente por B, yo trazo una tangente por B, esta tangente va a cortar a esta vertical en un punto dado. Supongamos que sea acá más abajo. Bueno, desde ese punto hasta este otro punto que le llame D, es lo que llama diferencial. Diferencial de X. Perdón, diferencial de Y en este caso. Es diferencial de Y. ¿Lo ven? Por eso cuando hablaban del concepto de diferencial y si hacían el cálculo de esa diferencial, la diferencia entre el diferencial y la derivada es muy pequeña. Por eso el profesor de física habla de un infinitésimo. Entonces lo puede asemejar a una derivada, porque es la derivada por el diferencial. ¿Me entiendes? Profe, porque es muy chiquita la diferencia, digamos, de lo que queda. Exactamente, es muy pequeña la diferencia. Es muy pequeña. Acá no hay un cálculo de diferencial porque no está para explicar diferencial. Está bien, profe, pero se entiende, digamos, que es muy chiquita la diferencia que queda entre un punto y otro, Claro, por eso él habla de infinitesimal. Cuando yo trazo la tangente acá por B, esto va a ir a dar acá arriba, más o menos. La diferencia que hay, que queda, es muy pequeña. Cuando yo lo trazo, lo pongo con valores numéricos, hay un ejemplo con valores numéricos, va a quedar 0,001, por ejemplo, la diferencia. Entonces, como es muy pequeña, se habla de un infinitésimo. Entonces, por ahí es despreciable ese infinitésimo. Por eso el profesor de física habla de un infinitésimo. Claro, ahí, profe, sería, o sea, como ahí es una función creciente, ¿verdad? Sí, una función creciente. Entonces nosotros si trazamos una secante sería de un punto, una recta de B hasta C, sería ese delta I o delta F de X, sería nuestra diferencia, ¿verdad? Claro, si usted traza si une B con C, Claro, me va a dar del delta I. Pero claro, si y ahí si lo voy acercando tangente, C a B, ahí es donde me empieza a hacer más chico el valor, y ahí... si usted en vez de sacar una secante, hace una tangente acá, la tangente le va a dar justo más o menos un poquitito más abajo del punto C. La corta a esta vertical, un poquito más abajo. Entonces, a eso, desde el punto B hasta ese punto que la corta, es lo que llama diferencial de I. Y ese es el diferencial. Esta diferencia entre el diferencial y el delta I es muy pequeña y por eso habla el profesor de infinitésimo y a veces es despreciable en el cálculo matemático. Claro, y el profe, ese diferencial se origina cuando se tiende al límite para hallar la derivada, ¿o no? Claro, sí. Por eso habla de infinitésimo, y en los infinitésimos, cuando hacemos derivadas, no lo tenemos en cuenta, los infinitésimos, porque es tan pequeña la diferencia que no se la tiene en cuenta. ¿Me entiendes? Perfecto, profe. Bueno, algo... No sé, el compañero que preguntó si le quedó claro, profe, a todo esto, el resto no quedó claro, pero el compañero no sé. La verdad que no sé. Como no sé quién es el que preguntó, ¿le quedó claro al que preguntó? yo, profe Valentín, sí, me quedó claro. Bueno, a ver qué... Profe, viendo a la integral por partes, volviendo ahí, digamos, entonces lo que hacemos es como descomponerla a través de esa fórmula y después, bueno, ir resolviendo, o sea, bueno, identificando bien las partes primero y después ir resolviendo. Y si no nos queda una en tabla, volvemos a hacer el procedimiento con el pedacito ese que nos quedó, que no... Exactamente. Usted tiene que, con esta formulita que yo tengo acá, esta integral que dice acá, integral de b por diferencial de u, esa siempre tiene que quedar una sola función. Porque la tabla la tenemos para una sola función, no la tenemos para dos funciones. Entonces, cuando me quedó una sola función, acá ya hemos resuelto la integral por partes.
Pero cuando me quedan dos funciones y va a quedar como en este ejercicio, voy a tener que volver a integrar por partes y volver a reemplazar para poder terminar la fórmula principal. Bien, profe, ¿Entienden? quedó entendido. Fíjense lo que pasa en el ejemplo. Fíjense que acá hemos puesto siempre la constante. Hemos puesto siempre la constante porque habíamos trabajado con integrales indefinidas. Cuando trabajamos con definidas, este es el caso del ejemplo 4, estamos Profe, no estoy trabajando con... compartiendo. Ah, ¿no estoy compartiendo? No se ve, profe, eso, perdón. Ah, disculpe. Lo estoy viendo yo, pero no usted. No, disculpe. No. A ver si... Cosas que pasan, profe. Es que no soy ducho en esto. No, lo Ustedes menos son mal más que le avisaron ahora, porque si no ya veo que termina la clase y no vemos nada. menos mal. ¿Ahí lo están viendo? ¿A las integrales? Ahora por sí, parte? profe. Bueno. ¿A dónde está? Entonces, hasta ahora hemos visto integrales indefinidas. Y en las integrales indefinidas siempre hemos puesto la constante, porque nos daba otra función y decíamos que las integrales indefinidas, el resultado de las integrales indefinidas eran infinitas soluciones. En las integrales definidas es una única solución y la constante desaparece. Eso ya lo habíamos visto cuando hemos estado viendo integrales definidas en la clase anterior. Y acá, fíjense, acá yo hago la integral en el ejercicio 4 de 1 por entre 1 y del logaritmo de x diferencial de x. Fíjense, yo podría haber tenido x también acá. Tengo x por logaritmo de x. No siempre al primer término lo llamo u. A ver, no siempre al primer término lo llamo u y al segundo integral de b, perdón, diferencial de b. Yo puedo tomar de tal manera que pueda resolver la integral. Fíjense, si acá tengo logaritmo de x por diferencial de x. Acá yo tomé al logaritmo de x a u como logaritmo de x y al diferencial de b como diferencial de x. ¿Por qué? Porque cuando yo derive, haga el diferencial de u es la derivada de u por el diferencial. La derivada de u, ¿qué es? Es 1 sobre x por el diferencial de x. 1 por el diferencial de x me quedó diferencial de x, por eso queda el diferencial de x sobre x. Y la integral del diferencial de b me queda b, y la integral del diferencial de x me queda x. Según la tabla. Si yo hubiera tomado al revés, eso siempre aparece cuando hay el logaritmo. Si yo hubiera tomado al logaritmo de x como diferencial de b, yo tendría que integrar el logaritmo de x. Y la integral del logaritmo de x, si ustedes se fijan en la tabla, no sé si alguien la tiene en la tabla, no está resuelta. Y bueno, en los exámenes hay muchas equivocaciones cuando damos el logaritmo de x. ¿Por qué? Porque por ahí ponemos x por logaritmo de x. Y todos saben, a x lo llamamos u y al logaritmo de x lo llamamos diferencial de b. Cuando van a integrar el logaritmo de x, no está en tabla. Pero algunos ni se fijan en la tabla y dicen, integral del logaritmo de x es 1 sobre x. No. Acuérdense que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. La integral del logaritmo de x no existe. Si van a la tabla no existe la integral del logaritmo de x. Por eso, cuando aparece el logaritmo de x, usted lo tiene que llamar, al logaritmo lo tiene que llamar u. Y a lo que queda, diferencial de b, para poder integrar. Entonces, el u es el logaritmo de x. Cuando yo haga el diferencial de u es la derivada del logaritmo de x
que es 1 sobre x, por el diferencial de x, me quedó diferencial de x sobre x, y el diferencial de b es el diferencial de x. Cuando yo integro diferencial de b, esto me queda b, y la integral del diferencial de x sí está en tabla, y es x. No sé si entendieron ustedes cuando aparece el logaritmo lo que yo hice. ¿Ah? ¿Entendieron eso? ¿O no entendieron? O sea, profe, cuando hay un Profe. logaritmo lo busca derivar en lugar de O sea, integrarlo. cuando hay un logaritmo, siempre al logaritmo llámenlo nu, porque no lo pueden integrar, porque no existe la integral del logaritmo de x. ¿Me entienden? Entonces lo van a tener que llamar u para poder yo hacer el diferencial, que es la derivada por el diferencial. Nunca tomen como al logaritmo para integrarlo, porque no existe la integral del logaritmo. ¿Entendieron? Sí, profe. Bueno, entonces, habiendo tomado de esta manera, yo lo único que hago, fíjense, lo único que hago es reemplazar en la formulita. ¿Cuál era la formulita? Era u por b menos la integral de b por diferencial de u. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, fíjense, la integral de entre 1 y e del logaritmo de x diferencial de x es igual a u por b, pero u es logaritmo de x y b es x. Está puesto al revés, ¿por qué? Porque a veces cuando ponen u, que es el logaritmo de x, por x, cuando hacen el signo de paso, se puede multiplicar esta x con esta otra x. Y no, son dos funciones diferentes. Entonces en los hexágonos ponen logaritmo de x al cuadrado. No, son dos funciones diferentes. Entonces, ¿qué hicimos? Lo damos vuelta acá. En vez de hacer u por b, hacemos b por u. Para que sean bien diferentes, que esta es una función, el x es una función, y el logaritmo de x es otra función. Porque cuando ustedes ponen b por u, que ponen u por b, perdón, logaritmo de x por x, en el próximo paso, en vez de dejar los logaritmos de x por x, ponen logaritmo de x al cuadrado. Entonces lo que hicimos, dar vuelta acá y decir, bueno, u por b es lo mismo que poner b por u. Entonces x por logaritmo de x, que acá está. Acá está hecha la integral por separado, pero lo pueden hacer todos juntos. Menos, este signito menos es de la formulita de u por b, de la integral por parte, por esta formulita, menos la integral de b por diferencial de u. B era x y el diferencial de u es diferencial de x sobre x, diferencial de x sobre x. Fíjense, acá también tengo dos funciones en esta integral, pero no tengo que integrar dos veces. ¿Por qué? Porque yo, como está multiplicando y dividiendo, yo puedo, y es la misma función, yo la puedo simplificar. Yo la puedo simplificar y me queda, la integral me queda como integral del diferencial de x, nada más. Acá no está ese paso, pero bueno, se puede simplificar esa x con esta x, porque uno está multiplicando y el otro está dividiendo y es la misma función. Entonces va a quedar x por logaritmo de x menos la integral del diferencial de x. Por la integral del diferencial de x es x, por eso está puesto el x acá. Está resuelto directamente. Y como es una integral por parte, yo a cada una de estas la tengo que integrar entre 1 y e. Entre 1 y e, ¿ve? Como son dos, lo han hecho por separado, pero lo pueden hacer todo junto. Entre 1 y e, entre 1 y e. Entonces, esto había que aplicar, habíamos dicho en la clase anterior, cuando eran definidas, el límite superior es aplicar la regla de Barrow, que era el límite superior menos el límite inferior. Reemplazamos x. Sí. Disculpe que lo corte. Ahí mientras lo va desarrollando, ¿es necesario poner el rango en el que debemos aplicar
O sea, es necesario poner después, por ejemplo, logaritmo de x y ahí el rango que es entre e y 1. ¿No se lo puede dejar eso Sí, o sí o sí hay que ir agregándolo? no, no, lo puede hacer al último, lo puede hacer al último. Acá está hecho por cada uno de ellos, pero lo puede hacer al último. Solo acuérdese de poner un paréntesis abarcando todo, y cuando llegue al último, integre entre 1 y e. Sí, sí, no hay problema. No hay problema. Acá está hecho por separado todo, cada una de las cosas. Pero se puede hacer todo junto, sí, sí. Entonces, acá hay que aplicar la regla de Barrow, que es lo que hablábamos en la clase anterior, la regla de Barrow. Y la regla de Barrow decía el límite superior menos el límite inferior. O sea que voy a hacer reemplazar el x por e, que es el límite superior, menos reemplazar el x por 1 para el límite inferior. Fíjense, el límite superior, x, e, acá está el e, por el logaritmo de nuevo. Bueno, acá está incompleto, me parece. Menos el x, pero el x1 por el logaritmo de 1. Lo que pasa es que el logaritmo de 1 es 0. Entonces por eso lo hacen desaparecer. Pero está incompleto esto. Está incompleto esto. Está incompleto para entenderlo. El resultado está bien, que es 1, pero está incompleto acá. Estoy viendo que, porque voy a tener, en realidad, voy a tener e por logaritmo de menos, menos e. Sería la primera parte. Menos, otra vez, de la función, de la formulita que yo tengo, menos este menos que yo tengo acá. Perdón, esta es la regla, la de Barrow. El menos ese aparece este menos aparece por la integral, pero yo voy a tener a su vez otro menos por la regla de Barrow. Entonces voy a tener e por logaritmo de e menos e menos el logaritmo cuando reemplace 1 por logaritmo de 1, cuando el logaritmo de 1 es 0, se me va a anular la primera parte, más 1 sería, menos por menos se me hace más 1. Acá le falta el más 1. Le falta un más 1 acá. Bueno, lo que pasa es que está sintetizado. Acá le falta un más 1 y aparte, no se entiende. Bien. Profe, disculpe. Ahí si usted puede, sugiero, no sé qué opinan los compañeros, si usted puede después en una hojita, hágalo al desarrollo como corresponde, le saca Sí. una foto y nos lo manda por el grupo. Digo, no sé si usted puede más tarde o mañana. ¿Ah? Sí, lo puedo Eso, hacer. Sí. como para Sí, que sí. nos quede más claro, porque si no varios Bueno, vamos a quedar ahí con la sí, duda y y eso vamos a lo seguir puedo dando hacer. vueltas, No, ¿me eso sí entiende? lo Y puedo, eso ya sí nos lo cuesta, puedo hacer. digamos, el hecho de que sea virtual, no tenerlo presencial ya es difícil para usted y para nosotros, y Sí, encima que tengamos un ejercicio que esté mal desarrollado, más sí, acá, difícil todavía. así, ¿Sí? acá le falta un. Sí, puedo Claro, hacer eso. por eso ¿Qué voy a digo hacer? que, Lo voy a hacer al ejercicio de nuevo, lo voy a o, hacer de nuevo y le voy a claro, sacar una foto y lo voy a mandar por el grupo. Sí, claro, en una hoja o en algún sí, en una pizarrón, hoja si en tiene, blanco. profe, ajá, eso, Eso, ¿sí? Para que nos eso. quede más claro cómo es el Bueno, desarrollo y después, bueno, si tiene que aclarar o poner alguna aclaración, de paso aprovecha y la bueno, agrega, ¿ah? bueno, listo, Bien, muchas listo, gracias, profe, muchas disculpe, pero gracias. bueno, me No, parece no, que va a quedar gracias. más claro ahí. Sí, gracias a vos que has resuelto el problema, me parece. Sí, 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 de esa manera se resuelve el problema. Sí, sí, sí. Lo voy a hacer yo de nuevo en una hoja en blanco, lo voy a sacar, le voy a sacar la foto y se lo voy a mandar al grupo, ¿ah? Bueno, Porque acá hay un errorcito que le falta, el 1 más 1, lo ponen después, pero ellos lo dan por entendido acá, bueno. claro, por eso digo, o sea, y después, si puede, el anterior,
PDF y si lo puede pasar por el grupo también. ¿El cual anterior? Perdón, este No, PDF y... Sí, el 4, Claro. Sí, sí. Está bien, no, pero digo el PDF completo, veo que empezamos a ver arriba que dice integración por parte, que es donde tenía la formulita y demás, este PDF más el ejercicio es lo que nos debería pasar para que nos quede más claro. Esto se lo voy a pasar, sí. Esto se lo voy a Bien. pasar y más le voy a hacer el ejercicio, voy a hacer la foto y le voy a sacar la foto y se lo voy a mandar. Sí, no hay problema. Sí, el resultado es 1, sí, el resultado es 1. Queda así, porque va a ser e menos s, le va a ir, le va a quedar 1, y el resultado va a ser 1. Fíjense que la constante, cuando es una integral definida, queda un valor numérico, acuérdense. En cambio, cuando es cuando es indefinida, queda una función, fíjense, ¿no? En el cual tengo la constante también. Eso hay que tenerlo en cuenta porque en análisis 2 no trabajamos con indefinida. Entonces siempre tiene que quedar un valor numérico. ¿Por qué no trabajamos? Pues en realidad estamos calculando siempre o áreas o volúmenes. Entonces queda un número. Pero en algunos resultados, en algunos exámenes, cuando aplican al revés, así como yo dije acá, tengan cuidado cuando hay un logaritmo, porque el logaritmo de x siempre es el diferencial, es el u, y no es el diferencial de b. Si lo aplican al revés, por supuesto, acá no se puede resolver de entrada. Pero en integrales de dos variables, sí se puede resolver y se dan cuenta cuando llegan al final, y se encuentran con que es una ecuación. Cuando es una ecuación, más bien que no tiene resultado, porque nosotros, como estamos calculando áreas o volúmenes, yo tengo que llegar a un número. Por supuesto, cuando llega una ecuación está mal el ejercicio. Claro, profe, en definitiva, cuando vean queda a nuestro criterio elegir el U que sea más fácil para calcular la derivada y el dB para hay que buscar de tal manera el U y el diferencial de B, de tal manera que fíjense la potencia, el exponente de U, cada vez va bajando, fíjense, en la integral, B va bajando, en la anterior era acá era x al cuadrado, en esta integral queda x a la 1, y en esta otra ya no queda x, se le fue la x, queda una sola función. Eso es lo que hay que llegar a resolver en este caso. Bueno. Bueno, acá desgraciadamente cuando está mal resuelto al final, entonces voy a hacer así, lo voy a resolver al ejercicio 4 manualmente, lo voy a poner bien para que ustedes lo entiendan, le voy a sacar una foto y se lo voy a mandar junto con esto que tengo acá. Se lo voy a poner. Bien, profe, bien, muchas gracias. Bueno, como la clase que viene no voy a poder darla, y los profesores calculo que en una vez ya pueden entrar al límite, no sé si van a entrar al límite o no. Vamos a hacer límite con dos variables, porque esto es de una variable. Discúlpeme que tengo un problema con los otros fotos de análisis 1. Esperen que me está llamando. ¿Hola? ¿Hola? Ahora estoy dando clases en estos momentos. Sí, del sistema. ¿Te llamo en un ratito? Sí. Bueno, te llamo después. Meta, listo. Chao, sí. Chao. Profe, Bueno. tenemos teoría de lo que es dominio y de ¿cómo se llama? Y de curva de nivel, o saltamos directamente a la teoría de límites.
No tengo teoría de curva de nivel yo, porque como no tomamos en la teoría curva de nivel, o sea, realmente se toma en el práctico, nada más, curva de nivel y dominio, no tengo la teoría de eso, no. Bien, he preguntado porque eso es lo que estábamos viendo actualmente. O sea, la clase pasada vimos dominio con la profe Alba. Claro. Y bueno, y ahora creo que quedaba una clase más con curvas de nivel, por eso quería Claro, saber. sí. Lo que pasa es que es netamente práctico. Eso sí, estás en los exámenes siempre sale ese tema, porque como es netamente práctico, el tema de dominio y el tema de dominio realmente, no, más que nada el tema de dominio, siempre sale en los exámenes. No el de curva de nivel, pero sí el de dominio. ¿Eh? Sí. No lo tengo ese tema en la teoría. Bueno, Bien, gracias. bueno, voy a ver si puedo poner límites de dos variables para que ustedes lo puedan, por si le llega, como no voy a dar clase la semana que viene, por si ustedes ya entran los procesos con límite, ¿ah? A ver. A ver si lo... Bueno, ahí está el límite. Bueno, yo lo tengo junto acá, el límite de... ¿lo están viendo? Ahora sí, profe. Límite, bueno, era el límite con una variable, en realidad yo lo tengo junto al límite de una variable con límite de dos variables, que está acá el concepto. Esto para recordarlo rápidamente, límite de una variable. Si yo tenía una función acá, que era f de x, y yo lo que literal, el límite de f de x para x que tiende a es igual a l, si solo si f de x menos l sea menor que epsilon para todo x tal que x menos a sea diferente de 0 y menor que delta. Bueno, ese era el concepto literal de una variable, ¿no? Esto era porque tú estaba explicando a una gente de una variable y dos variables juntos. Bueno, pues nos interesa dos variables. Yo cuando envíe voy a tener que enviar todo junto, porque está todo junto. Fíjense en el límite de dos No nos viene variables. mal, profe. No nos viene ese pedacito como resumido, Bueno, digamos, como para orientarnos un poco si más. quieren, Como le introducción, si doy se quiere. rápidamente. Yo tomo el epsilon, cuando yo tomo como el límite, el L no lo conozco, la f de x, que sería el L, no lo conozco, porque tengo un agujero en la función. Yo tomo el epsilon para ambos lados, iguales, de tal manera que me dé, voy a la curva y voy al eje de las x y voy a tener un delta hacia la izquierda y derecha de a la izquierda y derecha de a. Acuérdense que el delta que yo tengo que tomar es siempre el menor, porque el que me va a entrar dentro del menor de los epsilon. Me va a entrar en epsilon. Si yo tomo el mayor, me puede caer fuera del dominio de la función.
Bueno, hay ejemplos de límite por factoreo también. Y límites laterales. Bueno. Vamos a ver el concepto de límite de dos variables. El límite de dos variables, ahí se introduce un nuevo concepto. Que acá lo puse acá. Introducimos un nuevo concepto que es el entorno al punto M. Y el entorno circular. Un entorno circular, que yo puedo empezar por acá si quieren para que lo vean. Un entorno de tal manera, si yo tengo un punto cualquiera, un punto M cualquiera, y este valorcito M tiene un radio R, por Pitágoras yo lo puedo decir que el radio de un círculo, como la raíz cuadrada de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado sería igual al radio. En este caso, como yo estoy sacando límite, yo voy a tratar de buscar un valorcito que sea menor que el radio. Por eso acá aparece, menor que esta raíz menor que el radio. Este es un nuevo concepto porque los valorcitos que aparecen, el valor que yo tengo de límite, en vez de ser único como yo tenía con una variable, puede tener infinitos valores. Entonces, ¿cómo decir que el límite de la función f de x y ahora, no de f de x, sino de f de x y, porque tengo dos variables, para x que tiende a x sub 0 e y que tiende a y sub 0, porque son dos variables, va a ser igual a un valor a. Acá lo tengo completo. Vamos a verlo acá. Entonces volvemos a repetir. El límite de f de x y para x que tiene x sub 0 e y que tiene y sub 0 es el valor, es igual a un valor a. Si y solo si el épsilon es mayor que 0, para todo radio mayor que 0, tal que m sub 0 sea menor que el radio. ¿Qué es el m sub 0? El m es el valor que yo estoy buscando. El m sub 0 es el que tiene valores que yo lo puedo sacar, x0 e y0, que yo puedo sacar el radio. Entonces, de tal manera que este m sub 0, sea menor que el radio de mi circunferencia. Este radio de circunferencia que yo tengo acá está dentro del dominio de la función. Acá está marcado el dominio de la función. Este es el concepto literal. Así como teníamos, ¿se acuerdan? El límite de una variable, el concepto literal, que buscábamos que epsilon, el delta sea el menor, de tal manera, y el epsilon era igual hacia arriba o hacia abajo. Acá buscamos un círculo de radio R, en el cual tiene infinitas soluciones, pero siempre tenemos que tomar m sub 0 menor que el radio dado. Ese es el concepto de límite de dos variables. No sé si más o menos lo han entendido. Es diferente al otro. Yo no sé, profe, qué sería m sub 0. Eso es lo que no entiendo. O sea, m sub 0 es un grupo que hace referencia a el valor que yo tengo en el punto. Porque m sub 0 es x sub 0 y sub 0 son valores que yo tengo en el punto. En cambio, el punto m puede ser cualquier valor de x y. Cualquier valor de x y. Perfecto. Ahora, en límite... M sub 0, disculpe, m sub 0 entonces sería el grupo que contiene el valor ordenado del punto, ¿no? Claro, el m sub 0 es el que tiene los valores x0 y 0. x0 y 0. Vio que dice acá, x tiende a x0 e y tiende a y sub 0. Tiene los valores en el punto. Pero yo voy a tomar un punto m cualquiera, diferente, ¿se acuerdan? Porque acá no tomábamos el punto.
en una variable, porque si tomábamos el punto, no encontraba el valor. Yo lo que hago con el límite son los más cercanos al punto. Bueno, acá hago lo mismo, lo más cercano al punto, pero que no tome el valor del punto, porque si tomo el valor del punto, no estoy buscando límite, estoy encontrando la función. ¿Me entiendes? Profe, como analogía, podría decirse que, bueno, el punto M sub 0 es el punto indicado por X sub 0 y sub 0. Claro. Y el radio sería como el delta, sería el delta, claro, el radio sería como el delta. El radio sería como el delta. Y la cota de error sería el M. Y la cota de error sería... No, y el M es el punto que yo estoy tratando de acercarme. Por eso dice el M sub 0 sea menor que el radio. Como acá hay un círculo de radio R, y hay infinitas soluciones. No es como para una variable que hay una única solución. Acá yo tengo infinitas soluciones. Por eso vamos a ver cuando tengamos acá. ¿Cómo? Perdone, decía, ahí sube un cachito en el gráfico, ¿puede ser? Sí. Ahí. O sea, el MM sub 0, o sea, porque ahí yo vi que marca como un segmento, ¿puede ser? O sea, desde el punto del centro, el segmento es menor al radio. Exacto, ¿sí? M sub 0 acá y M allá, sí. Claro, bueno, ese segmento, ¿qué representaría? Esa es la duda que me queda a mí, o sea, porque sé que tiene que ser menor al radio, pero no entiendo por qué, porque tiene que cumplir qué cosa, o qué es lo que se busca con ese segmento. Acá entra un concepto de un círculo de radio R, un círculo de radio R, que está dado por un punto X, el X y el Y es el punto que yo le voy a dar, un punto lo más cercano posible a X sub 0 y Y sub 0. ¿Me entiendes? Cuando sí, si yo le doy lo más cercano posible a X sub 0 y Y sub 0, y como yo tengo un círculo, yo voy a tener una ecuación que sale de Pitágoras, ¿se acuerdan? O la ecuación del círculo, perdón, la ecuación del círculo. Y este valor valor que yo voy a encontrar tiene que ser menor al radio que dado, porque esto sería igual al radio. Cuando yo encuentre acá, si yo esto lo pongo igual, si yo tengo acá un valor de X sub 0 y sub 0 y tengo un valor de X y de Y que yo lo pongo, yo voy a encontrar un valor del radio. Entonces el delta, el valorcito que yo busque, va a ser menor que el radio en buscado. No sé si me explico. No, pero es porque a mí me falta conocimiento, profe, de la parte del círculo que está hablando. Ya lo voy a repasar a lo del círculo y ahí capaz que ya me cierra un poco. La fórmula del círculo. La raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado es igual al círculo. X al cuadrado más Y al cuadrado, raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado es igual al radio del círculo. O bien, el círculo era X al cuadrado más Y cuadrado es igual al radio al cuadrado. De ahí despejé el radio y salió la raíz esta. Está bien, ahí está. Pero no me termina de cerrar, o sea, la idea que yo no, la parte que yo no termino de entender es qué representa ese segmento, digamos, y por qué debe ser menor el radio. Porque yo tenía, o sea, yo lo tomo así, es como el conjunto, o tal vez yo lo estoy tomando mal, ¿no? Que es como un conjunto de puntos alrededor del radio que me satisfacen las soluciones, pero lo que está adentro y no lo que está afuera. Exactamente, lo que está adentro y no lo que está afuera. O sea, pero profe, yo quería... Dentro del segmento. Yo quería preguntar algo. O sea, ahí lo que estamos tomando, como son funciones multivariables, ahí estamos haciendo referencia al dominio al dominio de la función. Claro. Sí, están haciendo referencia al dominio. Por eso no sale epsilon tampoco. Claro. Profe,
función. Y otra cosa, entonces el punto al cual tiende la función de dos variables sería el centro. Por eso lo tiene ahí Al en la centro, fórmula. claro, tendería al centro, ¿no? Tendería al centro. Ah, Que claro, ya nunca entendí. llega al centro, ¿sí? Sí. Claro, y el radio tiene que ser menor al Entonces, radio a la claro, cuota y dada. si yo voy tomando puntos acá diferentes, por eso dice infinitas soluciones, yo puedo ir tomando dentro de m sub 0 infinitos valores, porque los valores que yo le puedo dar a x e y pueden ser infinitos. Lo más cercano posible a x sub 0 e y sub 0. ¿Me entiendes? Sí, o sea, a ver, profe, yo lo resumo así, no sé si le servirá a los compañeros, ¿no? O sea, que es como que yo estoy buscando un conjunto de puntos, porque tengo, o sea, esto ya ya son pares ordenados, entonces los pares ordenados ya me representan un punto. Cuando yo, bueno, Exactamente. ya le doy la tercera dimensión, bueno, ahí es donde ya se va a generar la figura, digamos. Sí, Entonces sí. yo lo que estoy buscando es un conjunto de puntos que satisfagan las condiciones que me ayuden a encontrar ese paro ordenado que no está definido, digamos, dentro de la función. Exactamente. Y ese par ordenado que está dentro de un segmento, digamos, tiene que ser menor que el radio dado. O sea, Está bien, o sea, ¿para qué? Para que el conjunto de puntos dentro de ese radio son las infinitas soluciones a ese paro ordenado, digamos, que no estoy pudiendo encontrar. Claro, O que no porque está definido, mejor dicho. sí, exactamente. nosotros en el límite de una variable, si recordamos, yo lo veo así, tomábamos el delta y el épsilon, que ambos eran radios, pero no eran radios en conjunto, era uno un radio para el eje de las y, Ya, era el exacto. epsilon, y otro un radio Claro, para el eje de las x. claro. Ahora Tomaban tenemos los un radio en valores conjunto. el eje Y y el eje X. Acá Claro, no tengo eje Y, eje X. Acá tengo radios, porque es un círculo. Acá es un círculo. Entonces no tengo puntos. Los únicos puntos, el punto dado, que es el X0 y el Y0. claro. Ahora, profe, perdóneme, ese punto dado es el punto que está, es el palo ordenado que está indefinido al que yo me Claro, estoy queriendo acercar. claro, el X0 y 0 está indefinido. Es el que tengo que no lo puedo determinar. ¿Me entiendes? Claro. Entonces yo busco un X y un Y lo más cercano posible a X0 y 0. Si nos Bien, ahí asemejamos, creo que ya se va generando y creo que se va aclarando un poco más la idea. No sé, yo para mí, por lo menos, no sé el resto de mis compañeros. Profe, le hago una pregunta. sí, En la gráfica, el punto que está en el centro del círculo, ¿es punto M o punto M sub 0? Que no se ve muy bien. es M sub 0, sí, está mal acá. Es M sub 0 Bien. acá y el otro punto es M. Y el otro punto es M. Sí. Ahora fíjense, esto es en realidad el concepto literal de límite para dos variables, pero en la práctica, como se acuerdan que habíamos visto en análisis 1, a ver si está, usamos factoreo. Acá hay justamente en análisis 1 un ejercicio en el cual usamos factoreo para encontrar el valor del límite. ¿Se acuerdan? Bueno, en Sí. dos variables también usamos factoreo. Pero tenemos dos tipos de límites acá. Lo que llamamos límites sucesivos y límites simultáneos. Límites sucesivos y límites simultáneos. El simultáneo es aquel que yo le doy valores, a ver si no está puesto, pero sería el límite de f de x y para x que tiende a y que tiende a b, me daría un valorcito de tal manera que si yo reemplazo a x por a y igual a b, yo tendría un valor determinado. En realidad en análisis 2 lo que nos interesa no es el simultáneo, sino el sucesivo, límite sucesivo. ¿Qué quiere decir sucesivo? Yo tomo, en vez de tomar los dos límites, el límite para las dos variables,
yo voy a tomar nada más que para una variable. Y a la otra variable la voy a dejar constante. Entonces fíjense que hago el límite sucesivo. El límite de f de x y, la función, para x que tiende a y que tiende a b, va a ser igual al límite de x que tiende a de otro límite de y que tiende a b de la función f de x y. ¿Cómo resuelvo esto? Primero resuelvo lo que tengo adentro del paréntesis. O sea, resolví reemplazando y que tiende a b, lo reemplazo ahí por el valorcito b, al x lo mantengo constante, resuelvo este límite, y una vez que resuelvo este límite, resuelvo el otro límite para x que tiende a a. ¿Esto qué me va a dar? Me va a dar un resultado que lo llamo a. Pero puede ser al revés, fíjense, acá está al revés. Límite de f de x y para x que tiende a y que tiende a b. En vez de tomar el límite de x que tiende a a, tomo el límite de y que tiende a b, otra vez hago paréntesis, y hago límite de x que tiende a de f de x y. En el paréntesis de arriba, yo que hice, reemplacé y por b y dejé constante a x. Y en el de abajo, reemplacé el x que tiende a y dejé constante al y. De tal manera que una vez que resuelvo este límite, estos dos, este límite, este por un lado o este por el otro, después resuelvo los otros límites que me quedan. Y esto me va a dar dos resultados, un resultado A y un resultado B. Este resultado A y este resultado B pueden ser iguales o pueden ser diferentes. ¿Me entienden? Acá hay un ejemplo, fíjense, acá hay un ejemplo. Bueno, antes de seguir el ejemplo, voy a ver si lo han entendido lo que yo tuve que ir a explicar. ¿Han entendido? Sí, se entendió. Profe, perdone, o sea, el límite que resuelvo adentro, en cualquiera de los dos casos, pasa a ser el argumento del límite que tengo afuera. Exacto. Perdón, claro. No sé si se le llama argumento, perdón, no sé si es el nombre técnico, pero es como que pasa a ser cuando yo resuelva la parte de la función que voy a estudiar. Cuando yo resuelva el límite del paréntesis, yo voy a encontrar una nueva función. Entonces, cuando una nueva función, esta función y esta función van a ser diferentes. Esta función que yo tengo en el primer paréntesis y la función que tengo en el segundo paréntesis, esta función que voy a encontrar van a ser diferentes. Y después voy a encontrar la otra, la otra función tomando el otro límite. Y ahí recién va a estar resuelto el ejercicio, digamos. Recién ahí va a estar resuelto el ejercicio, exactamente. Bien. ¿Cuál es la condición? Hasta ahí vamos bien. El A y el B, los resultados A y B, pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Porque pueden ser funciones iguales o funciones diferentes, digamos. Lo que resuelva, lo que me dé de la resolución. Cuando son iguales, yo estoy hablando de funciones continuas del punto. Y cuando son diferentes, generalmente estoy hablando de funciones discontinuas del punto. Pero no siempre es así. A veces, generalmente es así, pero a veces tiene sus excepciones. Estos límites, lo que llamo sucesivos, límites sucesivos. ¿Por qué sucesivos? Porque primero tomo un límite y después tomo el otro. Tomo un límite para una variable y a la otra variable la hago constante y después resuelvo con la otra constante, para la otra variable. En un caso o en el otro caso. El simultáneo es cuando tomo los dos juntos. Fíjense acá hay un ejemplito. Cuando yo tomo el límite de x menos y sobre x más y para x que tiende a 0 y que tiende a 0. Si yo hago el simultáneo, tengo que reemplazar x e y por 0. Si reemplazo x e y por 0, me va a dar 0 sobre 0, y ese es el simultáneo. Ese es el simultáneo. Pero lo que me a ver, profe, no sé, en análisis 1 esa era una indeterminación, no. Esta es una indeterminación, 0 sobre 0 es una indeterminación. Claro, sí, es una indeterminación. Y en este caso se llama límite simultáneo, porque así se llama, simultáneo. Pero lo que a nosotros nos interesa son los límites sucesivos.
Está bien, vamos a ver el ejemplo del sucesivo. A ver. Profe, Entonces, ¿y no se sí. podría utilizar la regla del L'Hopital? No, porque No se puede usar la regla L'Hopital, porque sale mal, sí. ya Tengan estamos cuidado, hablando de dos variables, tendremos que aplicar claro, las estamos derivadas para sacando dos dos variables. variables. Tengan cuidado porque hay muchos en los exámenes, cuando no lo pueden resolver, que se aplica el L'Hopital y no lo pueden aplicar el L'Hopital porque tenemos dos variables. ¿Me entienden? Fíjense, acá tengo los sucesivos. El límite para x que tiende a 0, del límite de y que tiende a 0, de x menos y sobre y, x más y. Si yo tomo, en el primer caso, vamos a dejar para que no lo vean, ahí está, vamos, para que no vean la parte, ahí está. Si yo tomo este paréntesis, que reemplazo el y que tiende a 0, o sea, reemplazo y por 0. Si esto es 0, el y es 0 y el y... si el y es 0, me quedó x sobre x. Acá como resultado dentro del paréntesis. Mi nueva función es x sobre x. Entonces, ya resuelto lo que tengo adentro del paréntesis, yo puedo tomar el otro límite. El límite de x que tiende a 0, ¿de quién? De x sobre x. Pero si yo tomo x sobre x y tomo x para x que tiende a 0, otra vez me da 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hice acá? Bueno, acá pude simplificar porque es la misma función y acá me va a quedar 1. El límite de x que tiende a 0 de 1 es 1. No sé si a esto lo Porque es vieron. una constante. Claro, porque es una constante. No tengo a dónde reemplazar el x que es igual a 0. Si lo dejo x sobre x, ahí tengo para reemplazar el x, pero me va a quedar 0 sobre 0. Y 0 sobre 0 es indeterminado. ¿Y yo qué había dicho el límite para una variable? El límite es un número y es siempre único. Bueno, acá el simultáneo me va a quedar, me puede dar un número o me puede dar una indeterminación. En cambio, en los límites sucesivos, siempre me queda un número. O sea, acá no me puede quedar una indeterminación. ¿Entienden? Yo lo que estoy buscando es eso, porque yo no sé si hay una indeterminación. En el simultáneo me puede quedar o una indeterminación o un número. Pero en límite sucesivo, siempre me queda un número, no me queda una indeterminación. Si me queda una determinación es porque algo hice mal. En este caso, si yo llego límite de x sobre x para x y reemplazo, y me queda 0 sobre 0. Bueno, está mal. El ejercicio está mal hecho. Pero si yo me doy cuenta que esto se puede simplificar, voy a quedar límite de x tiende a 0 de 1. Y como una constante, y bueno, y el resultado es 1. No tengo a dónde reemplazar el x. ¿Lo ven a eso? Sí. Profe, ahí justamente cuando hacemos el simultáneo es como que, bueno, se nos indetermina y es como una discontinuidad infinita en ese punto. Y acá Claro. justamente cuando hace el sucesivo y ahí se nota que lo está por intentar con la otra, tomando el otro límite, nos dan diferentes valores, es porque Claro. es una Claro. discontinuidad. Por la discontinuidad, que el simultáneo, cuando dan diferentes valores acá, generalmente el simultáneo le da una indeterminación, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 1 al infinito, siempre me da una indeterminación. En cambio, cuando da iguales acá, generalmente este simultáneo me puede dar 0 sobre 0, pero como yo acá defino diferente, y cuando son iguales, yo puedo igualar el simultáneo, lo puedo llevar a un valor igual al que tengo. Yo no sé, acá no lo tengo, pero más adelante lo pueden ver. Bueno, acá fíjense, lo hice al revés. Acá lo hice al revés. El límite, en vez de tomar el límite que en el paréntesis, fíjense, el límite de y que tendría a 0, acá en el paréntesis tengo el límite para x que tiende a 0. Si yo resuelvo el paréntesis, me va a quedar menos y sobre y, menos y sobre y. Y si yo resuelvo el segundo límite,
el límite para y que tiende a 0, de menos y sobre y, y yo lo vuelvo a reemplazar, otra vez me va a quedar 0 sobre 0 y me queda una indeterminación. Pero yo sé que en los límites sucesivos siempre me tiene que dar un valor. Por lo tanto, ¿qué hago? Bueno, si tengo y tengo y, lo puedo hacer simplificar. Pero acá si lo simplifico, acuérdense del signito menos, me va a quedar menos 1. Entonces el límite de y que tiende a 0 de menos 1 va a ser menos 1. Como los límites son diferentes, el simultáneo siempre es indeterminado. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Bueno, fíjense en este otro caso. En este otro caso, fíjense, yo tomo el límite para x que tiende a 1 y que tiende a 1 de esta otra función, x cuadrado más x por y menos x menos y sobre x menos 1. Si yo tomo todo junto, lo reemplazo a x por 1, y que tiende a 1, esto me va a dar 1 al cuadrado, 1 por 1 me va a quedar 1, o sea, me va a quedar 2 positivos, y acá 1 y 1 negativo, se me va a ir y va a quedar 0 arriba y 0 abajo. 0 en el numerador, 0 en el denominador. O sea que me va a quedar una indeterminación. Si yo voy a los sucesivos, fíjense, el límite para y que tiende a 1, del límite de y que tiende a 1 de la función dada. O sea, yo voy a resolver primero para y que tiende a 1, y a x lo voy a dejar constante. Resuelvo esto para y que tiende a 1, o sea, reemplazo y por 1. Fíjense, en x al cuadrado queda x al cuadrado. X por 1 me va a quedar x. Ahí está resuelto. Menos x va a quedar de vuelta, menos y, pero y dijimos que era 1. Bueno. Chao, el nieto. Se viene a despedir. Vuelvo al ejercicio, me perdió el nieto. Y tiende a 1, por lo tanto reemplazo el y por 1 y me queda este 1 que está ahí acá al final. Sobre x menos 1 lo que lo dejo. ¿Entienden lo que hice hasta ahora en el paréntesis? Resolví lo que tengo adentro del paréntesis para y que tiende a 1. Sí, Claro, profe. está dando paso al límite. Sí, profe, se entiende. Ahora fíjense, me quedó x cuadrado más x menos 1. Este 1 tengo sumando, otro restando, puedo simplificar las x, y me va a quedar x cuadrado menos 1. Ahí está. Límite ahora de x que tiende a 1, de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. No lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque si lo resuelvo otra vez me da una indeterminación. Hay algunos alumnos que hacen, resuelve y este me da 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 0 sobre 0. No lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque en los simultáneos dijimos que tiene que dar un número, por lo tanto tengo que usar factoreo acá. Factoreo. ¿Qué tengo en el numerador? Y tengo justamente una diferencia de cuadrado. Esta es una diferencia de cuadrado, se la puede reemplazar por x menos 1 por x más 1. Sobre x menos 1. Ahí sí puedo simplificar el x menos 1. Tengan cuidado porque hay algunos en los exámenes simplifican en el paso anterior. Si simplifican en el paso anterior no se puede simplificar. ¿Por qué? Porque tengo una suma algebraica. Entonces yo hago factoreo para tener un producto, de tal manera que sí pueda simplificar la expresión. ¿Me entienden? No vayan a querer simplificar cuando tengo una suma algebraica, porque esto es tanto para una variable como para dos variables, ¿no? Nunca lo puedo simplificar en el paso cuando tengo una suma algebraica. Puedo simplificar cuando tengo un producto. Por eso, como acá me da una indeterminación y yo sé que me tiene que dar un número, yo sigo haciendo factoreo. Cualquier tipo de factoreo que pueda encontrar. En este caso, una diferencia de cuadrado. Acá sí simplifico, doy paso al límite y por supuesto el límite me queda que es igual a 2. No sé si lo entendieron al ejercicio este. Sí, profe, hasta ahí Sí, sí. profe. Eso es muy similar a lo que hacíamos en análisis 1, nada más que
Es como que lo dividimos en dos partes, digamos. En dos partes, exactamente. ¿Qué es estas dos partes? Es que yo estoy tomando el límite de una función para una variable y a la otra variable le estoy manteniendo constante. Eso es lo que estoy haciendo. Eso de hacerlo para una variable y a la otra mantenerlo constante, lo vamos a hacer en todo concepto después. Lo vamos a hacer ahora para límite, lo vamos a hacer para derivada y lo vamos a hacer para integrales. Cuando hagamos derivada, vamos a derivar primero para una variable y a la otra variable la vamos a mantener constante. Y cuando hagamos integrales, vamos a hacer la integral para una variable y a la otra variable constante. Bueno, el límite es lo más fácil de hacerlo. Variar a uno y mantener constante al otro, pues se entiende más fácilmente. Derivada e integral es más difícil de entenderlo, porque hay que usar las tablas de una variable. Y bueno, y ahí es donde patinan siempre. Profe, perdone, ahí me queda una sola duda, digamos. En el simultáneo lo que se hace es reemplazo los dos reemplazar, perdóneme, reemplazar, pero las dos variables en el mismo momento, digamos, en la función. Exactamente, en el mismo momento. En cambio, en el sucesivo lo que hacemos es separarlo por parte y lo vamos resolviendo por parte. Exactamente. Entonces, a uno, en este paréntesis, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo variar y estoy manteniendo constante la x. Después, una vez que ya he resuelto la primera parte del paréntesis, puedo dar paso al límite de la otra variable. Bueno, lo mismo que hice ahora, lo puedo hacer al revés. El límite para y que tiende a 1, antes había dicho que el límite para y que tiende a 1, del límite de x que tiende a 1 de la función dada. La función dada era, fíjense, x al cuadrado más x por y menos x menos y sobre x menos 1. Yo doy paso al, fíjense, quiero resolver el paréntesis, doy paso al límite para x que tiende a 1. Cuando doy el paso al límite que tiende a 1, fíjense lo que me quedó. 1 al cuadrado es 1, más y por 1 es y, menos 1, menos y, sobre x menos 1. Pero como x vale 1, me queda 1 menos 1. Acá simplifico las 1, simplifico las y, allá me quedó 1 menos 1, 0, y me queda 0 sobre 0. Es indeterminado. ¿Sirve? No, no sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque eso lo puedo hacer cuando está en el simultáneo, que me dé 0 sobre 0. Pero cuando tengo sucesivo, límite sucesivo, me tiene que dar, dijimos que me tiene que dar siempre un número. Por lo tanto, este límite que yo encuentro acá no me sirve. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que buscar la forma. Entonces, fíjense, ¿cuál es la forma? Lo que tengo adentro del paréntesis, acá está de vuelta repetido, hago factoreo por grupo. ¿Se acuerdan factoreo por grupo? Factor común por grupo, también lo conocemos nosotros. O factor común por grupo, claro. Entonces, fíjense en lo que yo hice. Yo lo saqué en dos partes para que lo vean. Tomé el primer término, que era el x cuadrado, tomé el tercer término, que era el x solo, le puse un paréntesis, x cuadrado menos x, y tomé los otros dos términos donde tengo y. Uno es x por y y el otro es menos y. Entonces, sobre x menos 1. ¿Lo ven? Eso es más fácil de entender. Pues tomé uno a donde tengo las x y otro que donde tengo las y. Si yo saco factor común acá, fíjense, en el primer paréntesis saco factor común x, de x menos 1, y en el segundo factor, en el otro segundo paréntesis saco factor común y, que es factor común y de quién, otra vez de x menos 1, sobre x menos 1. ¿Lo ven a eso? Sí, y ahora saco factor común x menos 1. Y ahora puedo simplificar el x menos 1. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, tengan cuidado acá cuando simplifican, porque algunos, acá tengo x menos 1 y x menos 1, puedo simplificar este x menos 1 del numerador, el primero, con el de abajo. No, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque tengo una suma algebraica.
A no ser que ustedes se den cuenta y dicen, no, simplifico los dos. Pero en realidad el paso es este. Saqué este x menos 1, lo puedo subdividir, como es límite, puedo sacar el límite de ambos miembros. O puedo sacar factor común x más y, como quiera. O puedo sacar factor común x menos 1 también. Acá lo separamos en dos grupos, pero pueden sacar factor común x menos 1 también. Entonces, el límite de la suma es la suma de los límites, profe. Es la suma de los límites, claro. X por x menos 1 sobre x más 1, sobre x menos 1, más el límite otra vez de x que tiende a 1, de y por x menos 1 sobre x menos 1. Y ahí simplifico los x menos 1, y ahí sí me queda el límite de x más y nada más. Para x que tiende a 1. Puedo resolver x que tiende a 1. Entonces me va a quedar el límite de y que tiende a 1, de 1 más y. Y ahora sí, reemplazo el otro límite. Cuando reemplazo el otro límite, de 1 más 1 es igual a 2. Y encontrar el número. O sea que cuando yo me dio acá, que me dio indeterminado, y como esto es un simultáneo, sé que no me puede dar una indeterminación, tengo que de alguna manera buscar un factoreo de tal manera de encontrar un valor numérico. Bueno, ese es el práctico que ustedes van a tener. Van a tener que usar diferentes factoreos, que es el mismo factoreo de análisis 1, de tal manera que encuentre un valor numérico. En este caso es 2, y en el anterior creo que también daba 2, y en el simultáneo me estaba dando 0 sobre 0. Quiere decir que este 0 sobre 0 no es el correcto, tendría que haber hecho un factoreo de tal manera para que me dé un valor numérico. Pero bueno, o sea, profe, en definitiva, siempre busco un número como resultado. No puedo tener una indeterminación ni nada. O sea, o sea, si encuentro una indeterminación, le tengo que seguir buscando la vuelta mediante factoreo, mediante todos los casos de factoreo hasta obtener un número. Exactamente. ¿Por qué? Porque estamos sacando, no estamos sacando el simultáneo, sino estamos sacando el sucesivo. Y el sucesivo es como de una variable, porque fíjense, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy sacando el límite para una variable nada más. Una vez que resuelva esto, recién saco el otro límite. ¿Me entiendes? Una pregunta, lo que dije por lo interrumpa. Nosotros en el límite reiterados o sucesivos, perdón, lo que hacemos es, primero, con el límite que está dentro del paréntesis, lo tratamos de resumir a que quede en una función para después poderle aplicar el límite que está afuera. Claro, y cuando yo resuelva lo que está dentro de la función, adentro del paréntesis, fíjense, me desaparece la variable de lo que yo tengo adentro del paréntesis. Adentro del paréntesis habíamos dicho límite para el que tiene a 1. Me desaparece el x. Cuando yo ya salgo a tomar el otro límite, ya me desapareció una variable. Fíjense en el ejercicio anterior, este del 2. En el ejercicio anterior también, cuando yo cuando yo resolví lo que tenía dentro del paréntesis, ya me desapareció la variable. En el primer caso me desapareció la variable y, y en el segundo caso me desapareció la variable x. En este otro caso pasa lo mismo. Cuando yo tomo el primer valor, cuando yo resuelvo el primer caso, me desaparece el valor de, me desapareció y me queda todo en una sola variable x. Y cuando yo tomo esta otra, me desaparece x y me queda y. Siempre cuando yo termino de resolver lo que tengo adentro del pared, cuando voy a tomar el otro límite, me tiene que quedar una sola variable. Si me quedan dos variables, es porque algún error hice. Y siempre el valor numérico, el valor que yo tengo el límite, es un número. No me puede quedar una indeterminación en límite sucesivo. Eso ténganlo en cuenta. Profe, la verdad que yo estoy medio perdido en todo esto. ¿Cómo? La verdad que estoy medio perdido. ¿Podría plantear otro ejercicio? Bueno, no Otro tengo en ejercicio. este momento. No tengo otro ejercicio en este momento. No tengo otro acá.
Profe, disculpe. Antes de que Yo lo que siga, puedo hacer, así como le dije que le iba a hacer manualmente, le iba a sacar una foto a la anterior, puedo hacer otro ejercicio y mandárselo para que lo vean, si quieren. No tengo otro ejercicio. Acá lo que hay que resolver son los límites simultáneos. Los límites sucesivos nunca lo pedimos porque los límites sucesivos nos puede dar indeterminado. En cambio, el simultáneo siempre me va a dar un valor numérico. Al revés, profe. Profe. En los sucesivos. Los sucesivos siempre me va a dar un valor numérico. Y bueno, estos valores numéricos pueden ser iguales o diferentes. Si son iguales, generalmente yo voy a estar trabajando en una función continua en el punto dado. Si son diferentes, generalmente si son diferentes voy a estar hablando de una discontinuidad en el punto. Siempre. Yo lo que puedo hacer es hacerlo, no tengo más ejercicio acá. Lo que puedo hacer es buscar otro ejercicio y hacerlo y sacar una foto y mandárselo para que lo vean. Eso sí puedo hacer, así como dijimos. De todas maneras, que no se apure, profe, el compañero, porque todavía esto no lo vimos en la práctica, es el primer acercamiento que tenemos, entonces se entiende, digamos, con estos dos ejemplos, por lo menos es una introducción, digamos. De última, en la práctica, supongo que los profes nos ahondarán más y lo podremos ver mejor, digamos, que no. Exacto, le van a dar bastante ejercicio para resolver. Lo que sí hay que tener en cuenta que en los sucesivos nunca tienen que quedar en una indeterminación, siempre tiene que llegar a un valor numérico. Porque ¿qué pasa? En los exámenes me llegan a una indeterminación y bueno, por supuesto no está resuelto. Cuando no está resuelto, le ponen mal los profesores de práctica. Sí, más bien que le van a dar mucho más ejercicio a ellos. Yo le pongo un ejemplito más y mandárselo también si quiere. Por favor, profe, pues sería bienvenido también, o sea, junto cuando haga el desarrollo del anterior, si puede hacer un desarrollo de un ejercicio más de esto, mejor. Acuérdense, primero resuelven con una variable y a la otra variable le mantienen constante. De tal manera que al resolver, cuando ya resolvieron lo del paréntesis, me queda la otra variable. Una de las variables ya desapareció, porque ya lo resolvieron. Y queda por resolver la segunda variable. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta porque en derivadas e integrales es más difícil. ¿Por qué? Porque trabajamos con tablas de una variable. Y ahí, bueno, eso vamos a hacer muchos ejercicios de derivadas. Voy a buscar ejercicio, lo voy a hacer aunque sea manualmente y voy a sacar fotos para subirlo, ¿no? Porque la materia en general, el 90% es práctico y el 10% es teoría. La teoría es muy cortita, porque hay que saber el concepto nada más. Profe, perdone, ahí es interesante la pregunta que hace un compañero. ¿Qué pasa si los límites me dan distintos? O sea, mientras me dé un número, puede ser igual o puede ser distinto, digamos, el resultado. Sí. Si me da, los números pueden ser iguales o diferentes, no importa. Pero me tiene que dar un número, no me puede dar una indeterminación. Eso es el problema. Bien, o sea, mientras yo levante la indeterminación y obtenga un resultado que es un número, el ejercicio está bien. Exactamente. O sea, siempre y cuando haya aplicado bien, digamos, siempre y cuando esté bien aplicada el factoreo. El factoreo, exacto, los casos de factoreo, digamos, o sea, siempre y cuando el desarrollo esté bien y yo haya obtenido un número, no importa si es igual o diferente, digamos, los dos límites. Exactamente. Así es. Lo que no pueden hacer es dejar en los exámenes 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, porque es una indeterminación. Entonces, eso es, digamos, para los profesores prácticos no saber el concepto, que siempre el límite da un número. Da un número, acuérdense, en límites sucesivos, siempre.
siempre. El límite simultáneo nos puede dar un número o nos puede dar una determinación. Por eso nunca lo pedimos al simultáneo, pedimos siempre los sucesivos. Sí, aparte convengamos, profe, que el simultáneo, digamos, es reemplazar los dos valores de la variable adentro y ya está. O sea, no tiene Sí. No, aparte el concepto que va para derivada, porque derivada, los que seguimos, el tema que sigue después va a ser derivada, y en derivada hacemos variar una variable y a la otra variable la mantenemos constante. Bueno, de eso van a hacer muchos ejercicios de práctica y también vamos a hacer algunos ejercicios en la teoría también, porque yo prefiero hacer profe, ejercicios de derivada y también de integrales, que son los temas que aplazamos, porque generalmente estos límites generalmente los resuelven, lo aprenden a resolver, porque es factoreo y es lo mismo que viene de análisis 1. En cambio, derivadas e integrales también viene de análisis 1, pero se confunden mucho cuando es variable 1, cuando es constante la otra, y bueno, y entonces se aplaza mucho en derivada, más que nada en derivada que en integral. Pero en derivada se aplaza mucho, no lo saben resolver, pero no saben aplicar la tabla, pero porque no se dan cuenta que aún hay que mantenerla constante, cuando la mantenemos constante a una y cuando la hacemos variar a la otra. Por eso vamos a hacer muchos ejercicios, no se preocupe. bueno, vamos a tratar de sacarlo, profe. Pasa que acuérdense que nosotros derivada e integral el año pasado no llegamos a verlo y por eso calculo Derivada, también que nos va a costar un poco, derivada, pero bueno. ¿Derivada tampoco? Y derivada vimos no sé, que me corrijan los compañeros, pero vimos algunos casos simples, digamos, de cómo utilizar la tabla, pero bueno, cuando lo veamos con dos variables, por ahí nos damos cuenta, por ahí no sé qué decirle, profe. Nosotros no vimos, por ejemplo, profe, antiderivada. Ay, Y bueno, eso es integral. Bueno, cuando vean el práctico, hagan solo acordar a los profesores prácticos, ¿no? Porque eso es muy importante. Pero ahora creo que necesitamos más los casos de factoreo que derivadas integrales todavía. Bueno, no sé si comparten la misma idea. Sí, o sea, para esto necesitas repasar vos todos los casos de factoreo, seguro. O sea, todos los casos de factoreo y la forma. Porque, por ejemplo, si te llega a tocar una trigonométrica y tenés que aplicar seno de x sobre x, ponerle que era no me sale el nombre ahora, pero que te daba 1, bueno, ahí, por ejemplo, lo van a necesitar repasar también. O sea, en esta, dentro de todos los casos de factoreo son fáciles. Son los límites notables. Claro, perdón, profe, no me salía el nombre, pero sé que existe. Límite de seno de x sobre x para x. Claro, límite, cuando por ejemplo, si tenéis que aplicar en una trigonométrica un límite notable, bueno, ahí también lo vas a tener que repasar. O sea, es un poco repasar lo que ya sabíamos y bueno, y ahí poder aplicarlo de acuerdo a lo que nos explicó el profe, digamos. Sí, vamos a tener que repasar. Sí, hay que repasar factoreo, sí. Repasen factoreo bastante, porque es aplicar lo mismo. Y sí, profe, incluso hasta para integrales tenés que repasar la geometría que te daban en la primaria, más o menos. Es más o menos, sí. Bueno, con esto terminaríamos el tema. Yo voy a hacer otro ejercicio. Yo voy a completar el último ejercicio de integrales por partes, lo voy a hacer bien, y le voy a sacar una foto y se lo voy a poner también, y voy a buscar otro ejercicio de límite con dos variables, y voy a buscar, a ver si encuentro alguno que tenga lo que dice su compañero, seno de x sobre x, a ver si encuentro alguno, se lo voy a poner también, se lo voy a hacer sobre eso, lo voy a poner. Voy a sacar también una foto y se lo voy a poner. Bueno, ya con esto dejamos. O sea, yo quise empezar con límites porque yo no sé, como la clase que viene no voy a dar y tengo miedo de que los jefes de trabajo práctico entren con límites. No sé si esta semana, pero la semana que viene. Entonces, por lo menos para que ustedes tengan el concepto de límite. ¿Ah? Perfecto, profe. Bueno. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego.
se los pongo en el, ¿cómo se llama? Se los pongo en el WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, De profe, WhatsApp. me lo manda este PDF al anterior, más las dos tareas que le voy a dejar. Bueno, bueno, perfecto. No hay problema. Bueno, No, Muchas profe, gracias, podemos- profe. chao chicos, hasta luego. Saludos. Muchas gracias, Puede ser. profe. Que vaya bien. Chao, chao. Chao, profe.